En estos primeros 17 versos, aunque no los leímos todos, vamos a abordar algunos posteriormente, de este capítulo 13 que hemos leído. Mientras el Señor Jesucristo cenaba, a través de lo que Él hace y dice, dejará bien en claro que hay algo que le es inherente a Él, pero también que debe ser inherente a los suyos, es decir, a los discípulos y a la comunidad que en los discípulos se estaba gestando. El Señor, a través de esta enseñanza, a través de lo que hace, se constituirá en adelante en criterio primordial para sus seguidores. Es decir, que este acto develará la naturaleza de la iglesia. Mientras el Señor Jesucristo, dice la Escritura, cenaba con los suyos, se levantó. La pregunta de inmediato es: ¿por qué se levantó? Porque Él está cenando, y en una cena lo normal es que estén compartiendo, que esté con sus amigos, pero dice que se levantó, interrumpiendo una cena con los amigos. ¿Qué es lo que lo motivó a hacer esto? Reemplazando la comodidad del diván por la molesta condición de la servidumbre. Bueno, el verso 1 es claro en decirnos que el Señor Jesucristo había amado a los suyos y que los amó hasta el fin. Creo que el motivo que nos muestra el Evangelio es ese profundo amor que el Señor tenía por los suyos, ese profundo amor que se manifiesta en todos sus actos, en todo lo que hace y en todo lo que dice, porque amó a los suyos hasta el fin. Se levantó de la cena y agrega el pasaje bíblico: se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mientras los 12 siguen departiendo alegremente, mientras los 12 siguen en la alegría de la cena, del convite, continúan ellos, los 12, en una posición cómoda, pues ya han sido atendidos, ya se les ha servido. Pero el Señor, mientras los 12 están cómodos, el Señor decide incomodarse. Es Él el que se incomoda al levantarse e interrumpir la cena, interrumpir la conversación. Cristo decide incomodarse en un momento que está llamado a ser tiempo de quietud, tiempo de paz, tiempo de recogimiento, tiempo de gratitud ante la provisión divina. Porque es precisamente eso, una cena, donde se acoge el uno al otro y donde se participa y donde hay quietud alrededor de una cena y donde hay diálogo y donde hay armonía. Pero el Señor se incomoda. Quitarse el manto y ceñirse la toalla refleja un doble movimiento: quitar y poner, abandonar y recibir, renunciar y aceptar. De fondo está el concepto de abandonar una condición para aceptar otra. Pero ¿a qué renuncia Cristo y a la vez qué acepta? Cuando Cristo se quita el manto,
renuncia a su condición de Señor. Claro, es una renuncia transitiva. Decide vestirse una toalla, pero una toalla de servicio, del que sirve. Algunas versiones de la Biblia, entre ellas la Jerusalén, dice que se quitó las vestiduras. Qué linda descripción, porque al hacer esto, al quitarse las vestiduras, realmente queda medio desnudo, que era la real condición de los esclavos. ¿Y cómo es que el Señor decide asumir la condición de los esclavos? Ahora, la prenda que Jesucristo viste es una toalla, y más que una prenda de vestir, es una herramienta de trabajo para servir. Cristo renuncia a ser primero y prefiere la postrimería, prefiere ser el último. Voluntariamente renuncia a su derecho de ser servido y opta por servir lavando los pies de los discípulos, pues lavar los pies eran tarea de criados, de la servidumbre, de los esclavos. Renunció a la dignidad de ser Señor para aceptar otra condición, la despreciable e incómoda posición de esclavo. Increíble acto de humildad. Descender de tal posición para convertirse en un siervo. Sencillamente lo que está haciendo es despojarse de su condición para aceptarla de esclavo. Ese acto expresa cuál debe ser la actitud de los discípulos, pero también a futuro el comportamiento de la iglesia. Ese giro que hace el Señor Jesucristo es un giro que asombra, sí, realmente es asombroso, pero a la vez permite descubrir lo que es la naturaleza, la esencia propia de Cristo, que por decisión personal propia decide despojarse, no aferrarse a aquello que por naturaleza le corresponde, ser Señor, ser Dios. Como dice algún pasaje, desnudando el cuello hasta la muerte. Ahí es donde se revela lo asombroso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La decisión de servir implica humildad. Por eso él dijo con claridad: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa expresión del Señor nos deja ver en grado superlativo y absoluto la humildad para ir hasta la muerte, para ir hasta la cruz. Isaías lo dice: derramó su vida hasta la muerte. Qué importante lección nos deja Cristo. Se incomoda, renuncia, se humilla. Pues, ¿cuál es el desafío para la iglesia hoy en día? Ciertamente el desafío para la iglesia es preguntarnos a qué debemos renunciar. Porque tantas veces, ya sea el cristiano personalmente o la iglesia en general, entra en una condición de comodidad, de confort, una condición de tranquilidad
porque ya se tiene todo. La persona, porque ya ha adquirido ciertos logros económicos, entonces se relaja. Otros, porque han adquirido ciertos logros a nivel social y ya piensa que lo tiene todo. Otros han logrado alcanzar ciertas metas académicas o laborales y entonces creemos que lo tenemos todo y alrededor nos dice que hay tranquilidad, que estamos bien, confort, tranquilidad, igual conformismo. Pero ¿cuántas veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo solamente para nosotros? Solamente para mí. Y solamente que los que estén alrededor me sirvan. Como si yo fuera el centro. Y el orgullo se levanta en nuestro corazón, que no nos deja ver que es necesario que nos incomodemos, que es necesario que nos despojemos de esas circunstancias que nos han llevado a una condición de confort, de tranquilidad, porque debemos comprometernos como Cristo se comprometió a ser siervo, no a ser servido. Él ciertamente lo dejó bien claro: yo he venido no para ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida por muchos. Pero ¿cuántas veces estamos esperando es que nos sirvan? ¿De qué debe despojarse? ¿Qué es eso que está amarrando su vida, que está atando su vida y que no le permite despojarse para poder servir ya en la iglesia o para poder servir afuera? Pero mientras sigue la cena, el Señor Jesucristo va lavando los pies de todos los discípulos. Y tal vez en la medida en que iba lavando los pies de los discípulos, es probable que Pedro va huyendo, como que no quiere y como que sabe que le toca y se va corriendo. Este primero, yo de últimas. No quiere huirle a esa experiencia. Y dice el Señor que entonces, el verso 6 que leímos dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo el Señor le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jamás esto acontezca. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué interesante experiencia. Tal vez Pedro trata de huir, pero el Señor finalmente llega a él. El apóstol quiere mantenerse al margen. La respuesta del Señor no se deja esperar: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro y sus compañeros no han entendido lo que está sucediendo. Pedro declara un jamás me lavarás los pies, para imponer distancias, para alejarse. Jamás acontezca esto. Pero el Señor Jesucristo le contesta: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. La respuesta del Señor es todo lo contrario a lo que dice Pedro.
La de Pedro, para generar distancias, para imponer distancias. La de Cristo, para acortar distancias. Es más, para eliminar distancias. Porque aceptar el lavatorio de pies significa comunión, significa identificación y participación en aquello que es Cristo, en aquello que hace Cristo. Aceptar el servicio de Cristo es participar de todo lo que significa Cristo Jesús. Y participar de todo lo que significa Cristo a través del lavatorio es participar generosamente de aquello que es un don, aquello que es donación. Recibir el baño de pies sencillamente significaba comunión, participación de la naturaleza de Cristo, y es participación en la humildad. Humildad que capacita para recibir, pero humildad que a la vez apropia para servir. Porque ¿cuántas veces sucede que nos gusta servir, pero cuando alguien nos va a servir, no queremos que nos sirva? ¿Verdad que le ha pasado alguna vez? A usted le gusta servir, pero cuando alguien quiere servirle, no. No, la gracia de Cristo nos apropia para servir, pero nos capacita también para ser servidos, para aprender a recibir el servicio con la dignidad que merece ser recibido. El Señor preparaba a los discípulos, claro, para que fueran sensibles para recibir la gracia de Dios, la gracia divina. Pero en la medida en que llegaran a ser una comunidad cristiana, podrían llegar a ser una comunidad capacitada para servir, capacitada para entregarse, capacitada para convertirse en una comunidad diaconal, en una comunidad que sirve. La iglesia tiene por sello servicio, servir. La iglesia debe aprender a servir, pero también a recibir. La iglesia debe aprender a servir lo espiritual. Iglesia que sirve a través de lo material. Pero la iglesia no se puede quedar sirviendo solamente lo material. Eso es una parte muy importante. Pero si para algo hemos sido llamados, además, es para servir con claridad, con autoridad y con diáfana transparencia el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si para algo hemos sido llamados, es para que el mundo conozca que evidentemente Jesucristo murió, y el mejor servicio que le podemos hacer al mundo es esa bendita proclamación del Evangelio. Y cada vez la iglesia debe esforzarse, ponerse metas y mirar hacia afuera con la visión y con la claridad que es su tarea, si no la única, si una de las primordiales, es seguir proclamando la verdad del Evangelio. Después que hubo lavado los pies, el Señor Jesucristo toma su manto y vuelve a la mesa. Cristo ofició como siervo para luego quitarse la toalla y vestirse de nuevo el manto. Otra vez un doble movimiento, pero esta vez a la inversa. Ahora se quita la toalla y se viste el manto. De nuevo, despojarse, vestirse.
Después que Cristo se incomodó, después que Cristo se despojó para lavar los pies de los discípulos, ahora toma su manto y se sienta cómodamente. Dice la palabra: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora se sienta de nuevo para lavar los pies después de lavar los pies de los discípulos. Pero se sienta para seguir compartiendo, se sienta para seguir dialogando con sus amigos. Ahora está con los suyos. Pero la pregunta es: ¿cómo lo reciben los suyos en este momento? Ahora que se ha quitado la toalla, después que sirvió, después que se humilló, después que se despojó de su manto para ceñirse la toalla, ahora se viste el manto. ¿Y cómo lo entienden sus discípulos? Dice el versículo 13: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Es interesante como Juan nos representa este evento y este momento particularmente. Después que Cristo sirve, vuelve a sentarse a la mesa con su propio manto, pero ahora lo reconocen como Señor. Bella imagen del ministerio de Cristo. Después de realizar el ministerio supremo, el servicio supremo, el servicio con mayúscula, la cruz, después de eso viene la espléndida cena de la resurrección y la espléndida cena de la ascensión en gloria. Esa es la dignidad del servicio. Que Cristo lo ven Maestro, Señor, después que ha servido. ¿Y cuánto es que la iglesia adquiere su verdadera estatura? Esa verdadera dimensión y esa estatura a la que Cristo quiere que llegue la iglesia. ¿Después que sirve o después que la sirve? La iglesia es reconocida en su verdadera dimensión, obviamente por tener a Cristo y por ser cuerpo de Cristo, pero cuando sirve, la iglesia es entendida en su verdadera dimensión y la iglesia se entiende en su verdadera dimensión. Tuve la oportunidad de compartir varios años de pastorado con un amigo y llegamos a un sector que era un sector muy deprimido en la ciudad de Bogotá. La iglesia había pasado por unos años de crisis y estaba ciertamente maltrecha la iglesia. Después que llegamos, lo primero que hicimos fue lo siguiente: escribimos cartas a los comerciantes del sector, escribimos cartas a las autoridades del sector, entre ellas a la policía, escribimos cartas aún a la Iglesia Católica, escribimos cartas a las autoridades civiles locales, y a todo mundo les escribimos y les enviamos cartas. Pero desde luego no era pidiendo plata. Fue una carta en la que les dijimos: somos la iglesia tal y queremos decirles que estamos para servirles. Nos presentamos como una iglesia
que queríamos servir a la comunidad. Y evidentemente queríamos servir a la comunidad porque entendimos que eso era parte de nuestra responsabilidad. A los 15 días llegó un carro de la policía y se bajó un comandante. Inmediatamente salieron todos en la cuadra. ¿Qué haría el pastor? ¿Quién sabe en qué líos está el pastor? Porque llegó un carro de la policía, se bajó un comandante y se bajaron otros policías y tocaron. Y salió el pastor, que era un muchacho bien joven. Preguntan: queremos saber quién es el pastor. Mucho gusto, yo soy el pastor, me llamo tal. En ese momento yo no estaba. Y le dicen: recibimos su carta en la cual usted se presenta como el pastor y presenta a la iglesia que está para servir a la comunidad. Dice: queremos felicitarlo. De la iglesia evangélica nunca hemos recibido una carta así, pero nos alegra mucho, lo felicitamos. Y dice: pero queremos que sepan una cosa, que pueden contar con nosotros siempre que quieran tener una actividad, ya sea pública o cuando necesiten que nosotros los respaldemos. Por favor, nos llaman inmediatamente, estamos para servirles. Eso por un lado. Por otro lado, dijimos un día: vamos a hacer una brigada de salud, puesto que el sector donde estábamos era un sector supremamente deprimido. Y entonces hablamos con médicos, hablamos con ginecólogos, con odontólogos, con peluqueros. ¿Cómo le dicen aquí a los que cortan el cabello? ¿Peluqueros? Bien, peluqueros. Y hablamos con toda una serie de profesionales y les dijimos: queremos hacer una brigada para servir a la iglesia, para servir a la comunidad, pero esto no tiene costo alguno. ¿Quieren prestar sus servicios? Y sí, muchos se ofrecieron. Ahora el problema era el lugar, dónde encontrar un lugar apropiado, puesto que la iglesia no teníamos instalaciones para esto. Inmediatamente nos buscó el presidente de la acción comunal, el presidente de un grupo de acción comunal que había en el barrio, y nos dice: si necesitan lugar, yo me encargo de buscarlo. Y fue y habló y nos consiguió un colegio que fue adaptado para todo lo que queríamos. No nos cobraron nada. Los comerciantes dijeron: lo que necesiten, almuerzos, refrescos, todo lo que necesiten, cuenten con ello. Eso no lo había hecho la iglesia evangélica en ese sector. Y después de eso y otras cosas que se hicieron, ¿cómo creen que saludaban a los pastores de la iglesia? Todo mundo conocía quiénes eran los pastores. Antes no sabían quién era el pastor. Todo el mundo se encontraba por el camino al pastor y le daban la mano: pastor, Dios lo bendiga. Una iglesia llamada para servir, una iglesia que adquiere su dimensión en la medida en que sirve. La enseñanza a los discípulos y a la comunidad es que no deben olvidar su condición de servicio. Ese servicio al que estamos llamados, al que por naturaleza hemos sido llamados a servir a Dios y a servir al prójimo. Así como Cristo nos dio ejemplo, así como Cristo encarnó en su propia vida, yendo a la cruz para servirnos ese misterio de la salvación, ese misterio de gloria. Fue allí en el servicio supremo en la cruz. Pues así hemos sido llamados nosotros a servir. Los discípulos y la iglesia encuentran su verdadero lugar a través del servicio, que en la medida en que se compromete, disfrutará
su verdadera mesa espléndida, la gloria de Dios en la grandeza del servicio. Como Cristo encontró su condición final, la glorificación, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, a través del sufrimiento en la cruz, la iglesia encuentra su lugar, su identidad y su dimensión genuina a través del servicio, aunque muchas veces el servicio se convierta, como muchas veces sucede, en una cruz, porque servir no siempre es fácil. Y finalmente el Señor dice: si hiciereis estas cosas, seréis bienaventurados. El que me escucha y hace estas cosas será bienaventurado. ¡Qué promesa! La felicidad, la bienaventuranza es la felicidad. Pero ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en el servicio, en el servir. El problema de hoy en día es que todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere ser poderoso, todo el mundo quiere adquirir el poder y el control y que todo el mundo le sirva. Sí, eso es resultado del pecado, del egocentrismo, de ese pecado enraizado en el corazón del ser humano. Por eso queremos hacernos poderosos. Por eso hay raíces de amargura. Y por eso no podemos ver más allá de nuestras narices buscando nuestro propio beneficio. Los intereses, esos intereses particulares han generado una miopía social y muchas veces hasta una miopía en la iglesia. No nos permite ver la urgencia del otro, no nos permite ver la necesidad del otro, no nos permite ver la belleza del otro, no nos permite conocer e identificarnos con el otro. No nos permite acercarnos a veces al otro, porque todo tiene que girar en torno a mí. Termino diciéndoles, todos conocemos esa historia de Narciso, ¿verdad? De cómo Narciso era tan bello, tan hermoso, que él siempre tenía que ir a contemplarse en la laguna. Y las amazonas lo perseguían para verlo, porque querían ver la hermosura de Narciso. Y lo perseguían, pero él corría, él huía y él se escondía, porque esa belleza era solamente para él. Pero un día llegó a la laguna y estaba postrado, observando su propia belleza, porque en la laguna veía el reflejo de su rostro. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Y él se contemplaba y se extasiaba viendo su hermosura, pero con tan mala suerte que cayó a la laguna y murió. Llegaron entonces las amazonas y se acercaron al lugar donde había caído Narciso, pero vieron la laguna y se postraron ante la laguna, una laguna preciosa, y le preguntaron a la laguna: ¿es cierto que Narciso era tan bello? ¿Es cierto que era lo más hermoso de este mundo? Y la laguna contestó: no sabemos, porque siempre que él venía, lo que nosotros queríamos era contemplar nuestra belleza a la luz de sus ojos. Por todo lado cunde, por todo lado está el querer lo mío, lo propio,
descubrir lo que soy y lo que yo tengo, sin importarme los demás ni ver la riqueza del otro. Pues Cristo nos enseñó a ver la riqueza en el otro, porque el que hace esto, aún de estos pequeñitos, a mí lo ha hecho.